Hola Hernán, ¿cómo estás? Qué gusto ¿Cómo lo has saludarte, María pasado? Inés. Bien, Igual. bien, de vacaciones, afortunadamente. Ay, por fin, qué bueno. Ha sido Oye, difícil pero este año, en general el súper. año pasado y el actual, pero ahora eh, tenemos un pequeño descanso en estos días. ¿Cómo estás Oye, tú? creo que el 15 de marzo se nos acaba el estado de excepción, ¿verdad? Así es, pues, O por ahí. tal cual. Y eso va a producir una serie de cambios en los tribunales, en los juicios que están parados, va a resucitar un año de paralización prácticamente de los juicios civiles. Va a ser Sí, ha hecatombe. sido, ha sido complejo tramitar juicios civiles en este tiempo. Otro tipo de causas han avanzado, las Se han causas movido laborales bastante, en algunas sí. medidas, las causas penales. ¿Mm? Sí, 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 claro. Es que ya esos son tribunales que están reformados, los civiles en cambio no, todavía no estaban reformados. Oye, hoy día tenemos Sí. un tema re Cuesta que interesante. los. ¿Cuál? ¿Cómo? Es que estamos, Digo que bueno, es cuesta que los febrero, mes del clientes, amor. eh, te Sí, quiero decir sí, que pues, cuesta que los clientes de unos sepan y entiendan que los juzgados civiles han tenido mucha dificultad de tramitación, las causas no sí, pues, avanzan, los derechos de las personas entonces a veces se postergan, hay otros que sí, salen beneficiados, pero hoy día tenemos un programa distinto, vamos a hablar de otras cosas, tú estabas tratando de presentar recién. de vacaciones. Sí, de hecho, bueno, febrero, mes del amor, y el 14 de febrero, y los corazoncitos rosados y todo eso. Y también las mujeres, que se ha hablado mucho en este tiempo de las mujeres y hay un tema que es recurrente en las fiestas, en las conversaciones, en las reuniones, que habrá pocas reuniones, pero hasta en las reuniones por Zoom salen algunos chistes, algunas bromas a propósito del lenguaje inclusivo, a propósito del feminismo, a veces se ridiculicen un poco el concepto de feminismo y otras veces uno se da cuenta de montones de discriminaciones en las cuales todavía estamos las mujeres inmersas, lo que hemos hablado muchas veces a propósito de, por ejemplo, que el marido le puede vender la ropa, el auto, las joyas y las cosas personales a su mujer por el solo hecho de ser mujer casada en régimen de sociedad conyugal. Y para eso tenemos invitados lujo. Mira, Y yo te eso, quiero contar así brevemente ujú, que los derechos de las mujeres en Chile han sido una constante lucha de personas desde el inicio de los tiempos. Recordemos que cuando recién llegó a Chile, que ya había mucha población acá originaria, los pueblos originarios, pero no había historia, no quedan registros escritos de lo que pasaba antes. Cuando empezó la ujú, escritura en Chile, pudimos tomar noticia de que llegó Pedro Valdivia con una pareja que era Inés de Suárez, con quien no estaba casada, y eso le trajo numerosos problemas a Inés de Suárez y a Pedro Valdivia, porque él sí era casado con otra persona. ¿Recuerdas tú ese tipo de ujú. datos? Sí, pues, por supuesto. Inés Suárez, de hecho, creo que fue. De hecho, para evitarse problemas con la Inquisición y problemas por el concubinato, tuvo que casarla con un amigo, ¿te acuerdas? O sea, cuando tú dices que tuvo que casarla, yo lo que recuerdo es que Pedro Valdivia en algún momento regresó a Lima, al virreinato, donde había muchos problemas con Francisco Pizarro, y a Ujú. él lo pusieron contra la espada y la pared. Usted, señor, tiene una causa pendiente, hay un delito que se está cometiendo aparentemente en la capitanía de Chile, el amancebamiento, usted tiene una manceba en casa, así es que, bueno, va a tener que buscar una fórmula para que no sea condenado y finalmente, para abreviar, él fue absuelto, pero al regreso a Santiago, su pareja, Inés de Suárez, contrajo matrimonio con otro español avecindado acá, Francisco de Villagra. Y de hecho, el amancebamiento, recuerdas que existía en el Código Civil, que hablamos un día de eso hasta hace menos de 20 años, tal cual Bueno, como había pasado con el propio Pedro de Valdivia. y de ese tiempo hasta la fecha, con mucha lentitud, poco a poco, gradualmente, se fueron obteniendo algunas conquistas por parte de distintos grupos de personas en la sociedad chilena, y en particular las mujeres les ha costado mucho. ¿Eh? Recién en la De hecho, el segunda año mitad del cincuenta siglo y dos, XX, recién en la segunda mitad 1952, del recién segundo las 20, del mujeres siglo pudieron XX votar. pudieron obtener derecho a voto. O sea, el derecho a voto lo tenían del año 49 y el 52 fue la primera vez que una mujer pudo votar para elegir al presidente.
Y las razones que se daban es lo más increíble, porque en el fondo era como desunir la familia, para eso existía un jefe. Y eso de ser el jefe de la sociedad conyugal todavía se mantiene, pues sigue siendo el marido quien administra una sociedad conyugal, o sea, es el jefe en el caso de los matrimonios casados en sociedad conyugal. Bueno, Y no puede pero darse a la inversa. yo creo que este programa va a ser más entretenido si invitamos a hablar sobre los derechos de las Sí. mujeres a varias mujeres, ¿no? Oye, y tenemos particularmente a alguien que es recontra, bueno, tenemos algunos invitados que ya los conocemos, como por ejemplo una conocida abogada nuestra, ella es Mariela Bentone, procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado, Hola, que se está conectando. ¿qué Hola Mariela, tal? ¿cómo estás? Qué bueno volver a verte, Muy bien, nuestra colega cinéfila. igualmente. Oye, y tenemos Sí, un también gusto a estar Javiera aquí. Vargas, nuestra estudiante de Derecho, ella está pasando recién a segundo año. Ella no conoce su universidad, ella ha estado siempre en Hola, clases online. Hola. Y tenemos a una abogada de la Asociación de Abogadas Feministas, re interesante conocer su punto de vista, que se llama Andrea Blue. Ella también es hola, ¿cómo abogada y es están? una abogada feminista. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. Hoy en día, para partir con el asunto que nos convoca, te quiero pedir que nos cuentes un poco cuál es la mirada que da la agrupación, esta Asociación de Mujeres Abogadas Feministas, cuál es su misión, cuál es el objetivo principal. A ver, ABOFEM es una asociación que tiene tanto a egresadas, licenciadas y abogadas en todo Chile. Somos una asociación de izquierda, anti-neoliberal, antipunitivista y que busca dar el apoyo tanto a mujeres como niñas, niñas, niños y adolescentes y también a disidencias en cualquier tipo de situación jurídica que se pudiese presentar. El principal foco de ABOFEM hoy en día es el generar Se ha incidencias, quedado Se quedó pegado, no te escuchamos. que estamos lejos. el principal foco. Desde el foco para adelante lo perdimos. El principal foco de ABOFEM hoy en día es trabajamos desde distintas áreas, trabajamos de la parte de litigación, generando cambios ya como en la parte más material del derecho en los tribunales. Se trabaja también en incidencias legislativas, trabajando hoy en día en el Congreso y posteriormente también queremos trabajar en la constituyente para poder consagrar y poder asegurar los derechos tanto de las mujeres como de las disidencias. Y también trabajamos en la parte más académica, generando insumos tanto para nuestra propia organización como para las otras asociaciones con las cuales trabajamos y que el conocimiento no quede en manos de pocos o de pocas. Andrea, Ese es el perdona, ¿a trabajo qué te de refieres hoy. con las disidencias? Disidencia es la comunidad queer, LGTBIQ+. ¿Qué significa Eso Andrea, es lo que se más? ¿por qué, Ya conoce me como perdí un poco. disidencia. por, por qué Lesbianas, razón en gays, ¿Lesbianas, Chile, trans, por qué razón en Chile tiene que haber gays, una trans y asociación de más también? abogadas? ¿Por qué razón en Chile tiene que haber una asociación de abogadas que tengan una orientación como la que acabas de señalar? ¿Qué es lo que hace que en Chile haya una asociación como la de ustedes? Perdón, principalmente porque nuestras instituciones, tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo y también el Poder, toda la parte de la administración del Estado, hoy en día se ha notado que no tiene una perspectiva de género. Los tribunales siguen fallando cosas de repente aberrantes, siguen de repente teniendo gente que Fiscalía ha logrado mostrar de repente que hay pruebas suficientes para que una persona acusada, por ejemplo, de una violación, pueda estar en prisión preventiva y sin embargo la prisión preventiva no se les da. Eh, Todavía tenemos jueces, y esto a mí no me lo han contado, yo lo he vivido, he tenido jueces que me han justificado que en la pareja de una mujer le ponga un GPS en el auto para saber dónde está porque está preocupado por ella y no porque lo quiere controlar. Entonces,
efectivamente tenemos víctimas, víctimas del sistema y víctimas de la sociedad que necesitan tener una protección y que necesitan que quienes decidan sobre sus vidas, porque eso es lo que hace el sistema, decir sobre nuestras vidas, tanto en el aparato legislativo como en el jurisdiccional y también en la parte administrativa del Estado, tengan una perspectiva de género y puedan lograr entender el contexto en el cual las mujeres vivimos y que se entienda que hoy en día todavía vivimos en una situación que es mucho peor que la de un hombre blanco heterosexual. Oye, María Inés, Andrea, quisiera que participe también en esta conversación ahora Javiera y Mariela y nos cuenten cuál es la experiencia de ustedes, cada una, respecto de vivir en Chile y ser mujer. ¿Hay alguna diferencia? ¿Tienen alguna diferencia conmigo? Eso es lo que quiero preguntar. Javiera, partamos por ti esta vez. Yo creo que la principal diferencia, al menos que una sufre desde que, bueno, yo desde que tengo memoria, 9 años, es lo que es el acoso callejero. Que Acoso uno callejero. lo empieza, el acoso callejero, que encuentro que se minimiza demasiado y hasta se normaliza y hasta se justifica. Muchas veces la gente, los hombres lo justifican. A veces se romantiza pensando que una se va a sentir halagada y la verdad es algo muy desagradable, sobre todo cuando una tiene 9 años y todavía ni siquiera empieza a desarrollarse y tiene que ser víctima de acoso, o sea, no es halago, no son piropos, es acoso y es desagradable, es molesto y genera mucho miedo. ¿Cuáles son las conductas de acoso que has vivido tú en la calle? ¿Cómo sé yo que estoy acosando a alguien para aprender esto? Cuando, por ejemplo, silbar. Yo no soy perro, no me tienen por qué silbar. Chiflar, hacer gritos, gritar cosas, tocar la bocina, pucha. ¿Sabes qué? Un montón de cosas. Yo creo que es acoso cualquier manifestación no requerida, ni que se dé en un contexto en que pudiese ser aceptable, en que un hombre le diga a una mujer cualquier cosa, Hernán. Porque, a ver, no cualquier cosa, yo creo que se entiende un poco a qué es lo que voy, pero si yo voy por la calle y un señor cualquiera me dice, ¡uy, se le cayó un angelito! Suena súper bonito y todo eso, pero en la medida que es algo que yo no he querido recibir, para lo que yo no he dado el consentimiento, que es un perfecto desconocido, más allá del contenido del mensaje, porque puede ser hasta bonito, ¡uy, qué le pasó a Dios que se le cayó un angelito! Es una invasión a un territorio personal mío en que hay un individuo cualquiera que se siente con el permiso para dirigirme la palabra y decirme si me veo bien o mal o todo eso. Entonces, más que un catálogo de conductas, yo creo que el tema del acoso callejero, que es bien complicado, yo aquí desde ya voy a declarar una cosa. Yo soy nacida en el año 1966. Entonces, el proceso de darme cuenta de todo lo que es un acoso callejero pasó por un proceso personal junto con el proceso social que estamos viviendo como comunidad, como nación, ¿ya? Entonces, a mí también me ha costado darme cuenta de todas estas cosas que te estoy diciendo y la elaboración que te hago se produce después de mucho cavilar y me produce mucho gusto ver a la Andrea que está como moviendo, asintiendo la cabeza, porque parece que lo que estoy diciendo no está tan fuera de contexto, pero creo que tiene que ver con ciertas barreras que existen, que están como autorizadas por la sociedad para transponer cuando tú estás con una mujer. Entonces, creo que por ahí va. Mariela. Y junto con eso es fácil a partir de ahí construir el catálogo de las cosas que son inaceptables, porque ese es como un poco el punto de partida, el contexto, pienso. Que coincido completamente con la Mariela y además como somos de las mismas generaciones, nos tocó ir evolucionando en un contexto en que en nuestro tiempo estábamos absolutamente acostumbradas y era normal que cuando uno se sentara en una mesa, uno embellecía la mesa, era como parte de lo, hasta era halagador. Y uno con el tiempo llegó a darse cuenta que es molesto y es invasivo. Pero para ser un poquito abogado del diablo también, no sé si a ustedes les ha tocado ver la conducta de algunas mujeres en algunos programas de televisión. Yo creo que Andrea probablemente ve muy poquita televisión porque es de una generación que no ve televisión, pero yo he visto algunos programas nocturnos en que hay un grupo de mujeres hablando y discutiendo sobre el tamaño de un miembro de algunos hombres de televisión,
o le dan besos que no han sido solicitados o tocan a un hombre de manera no solicitada. Creo que eso también es acoso. A ver, ¿qué nos cuentas tú, Andrea? A ver, creo que acá hay Porque vi que levantaste el tener un dedito. poco de... Sí, no sé si es perspectivas de miras la palabra, pero creo que también hay que entender de que una, por ejemplo, no por el hecho de ser mujer somos todas feministas. Hay muchas mujeres machistas, por ejemplo. Y Sí, como decía Mariela, efectivamente acá hay un tema de que hay cosas que están arraigadas, que son cosas que vienen sí. literalmente desde el patriarcado para ambos géneros. No, no por el hecho de que sea mujer, tengo la libertad de poder decirle a alguien lo que yo pienso, lo que yo no pienso de su cuerpo, de su forma de ser, de cómo se ve, cómo se viste. Uno no tiene el derecho de andar por diciéndole las cosas a otra persona en ningún contexto. O sea, más aún en la calle, que es el tema del acoso callejero, el tema de la cosificación de cualquier cuerpo tiene que ser absolutamente repudiado, sea un cuerpo de un hombre, sea un cuerpo de una mujer, sea el cuerpo de una niña, sea un cuerpo de un niño. Tiene que ser repudiado en cualquier contexto. Entonces, de repente jugar un poco esta cuestión, o sea, yo sé que estás jugando, yo sé que estás jugando a ser un poco el abogado del diablo, pero también empezamos a jugar un poco este tema del empate que generalmente también vemos mucho desde el machismo, de, ya, pero es que, no sé, los hombres son más hombres los que mueren en la cárcel, así que no es tan terrible. No juguemos aquí al empate. Acá las mujeres hemos tratado de levantar una lucha que si los hombres no la han levantado, pucha, qué pena, que se organicen y lo hagan ellos, pero no nos pidan a nosotras levantar la lucha por ellos. Porque nosotros llevamos muchos años peleando por muchas cosas y sí, llevamos más de 80 años organizadas como género y quizás tenemos la ventaja en eso, de que los hombres no habían tenido la necesidad de hacerlo hasta que las mujeres empezaron a mostrar problemas. Y también ahí hubo muchos hombres que empezaron a decir, oye, esto también nos pasa. ¿Por qué no se habla de Oigan, esto? a ustedes cuatro les pregunto, por favor, ¿se han sentido discriminadas por el hecho de ser mujeres en Chile? Javiera. Sí. Pero por supuesto, O sea, absolutamente. no sé si me sentí discriminada como tal, porque creo que en cuanto a personalidad, siempre he tratado de tener harto carácter y de hacerme valer tanto yo como mi opinión y mi forma de pensar, pero creo que eso es un tema porque es algo que mi mamá me inculcó desde muy chica, pero también va en lo mismo porque uno al ser mujer como que siente que se le va a pasar a llevar o siempre se le va a infravalorar, entonces uno tiene que tener carácter para hacerse ver. Y Jugar a respecto la defensiva. a lo que estaban hablando anteriormente, de que el tema de que mujeres a veces hablaban del tamaño del miembro del hombre, creo que eso también es parte del mismo problema que el machismo, de que la hombría del hombre depende de eso. Entonces, al final, se pelea contra lo mismo, porque es el machismo lo que genera eso, como por ejemplo, a veces se lee que las mujeres tienen la ventaja de que pueden entrar a la discoteca gratis. Yo eso no lo veo como una ventaja, todo lo contrario. ¿Por qué las mujeres entran a la discoteca gratis? Porque es como llama la atención para que los hombres vayan porque hay mujeres y hay hartas mujeres porque van a entrar gratis. Entonces, son varias cosas que se tienen como privilegios de la mujer que en realidad no lo son y también cosas que el mismo machismo afecta a los hombres, como por ejemplo el hecho de que los hombres no pueden llorar, que no pueden ser a lo mejor más sensibles, vestir de rosado y ese tipo de cosas. Entonces, son parte del mismo problema. Y el hecho de que a lo mejor uno ve en un portal que se ocurre una violación o ultrajan sexualmente a un hombre, uno que ve en los comentarios, que es un ídolo. Entonces, al final es parte del mismo problema. Oye, Javiera, lo que estabas diciendo yo no lo había visto así. Escuché que Mariela claramente dijo que ella sí se había sentido discriminada como mujer. ¿Por qué, Mariela? Oye, perdona. Sí. ¿Hablo? ¿Por No, qué? sí, dame un segundo, Mariela, que quería Sí, acotar por algo favor. con respecto a lo que dijo la Javiera. Lo que pasa es que esta reacción es parte del mismo machismo, yo creo que tiene mucha razón. Y yo creo que ahí las que somos de una generación parecida, cuando nosotras nos incorporábamos a un mundo, comillas, de hombre, que era el mundo de los abogados y el mundo, a mí me tocó participar en empresas, entonces en ese mundo empresarial, la cantidad de mujeres que se sentaban a la mesa éramos una o dos en un contexto mucho mayor. Tengo al máximo el volumen, pero no lo puedo hacer sonar más fuerte. Y lo que sí se nos inculcaba es que la mujer en el fondo tenía que perder feminidad para entrar en ese mundo masculino.
Y creo que el cambio de paradigma partió en la medida que se entendió que la mujer podía continuar con sus características femeninas dentro de los contextos que eran tradicionalmente masculinos. Y creo que la conducta sexual un poco agresiva que han tomado algunas mujeres, como estas que estábamos comentando, viene de lo mismo, el querer ser como los hombres, y cuando en realidad lo que queremos es ser humanos, creo, más que hombres o más que mujeres, ser seres humanos, que podemos tener género, que tenemos algunas conductas que les son propias, pero seres humanos ante todo. Mariela, cuéntanos tu experiencia. Mira, es que me interesó también mucho lo que tú dijiste, entonces quiero como comentar algo al respecto. Pero cuando entramos a la escuela de Derecho, yo no sé cómo estará ahora, pero había un baño abajo. Y el baño abajo decía alumnas. Y la letra A de alumnas era distinta de la del resto. Entonces tú partías en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile cuando yo entré, año 85, no sé, 85, o sea, tampoco es tanto atrás, con una primera pista de que te estaban haciendo un espacio gratis prácticamente, o sea, como, oye, ya, acomodemos este baño para las minas que van a entrar, no sé. Ya eso era, por ejemplo, un pequeño toponcito que te daban en el hombro respecto de si tú debías estar o no estabas ahí, y te recordaba, era un permanente recordatorio de que las mujeres empezamos a tener derecho a estudiar en la universidad hacía relativamente poco tiempo, porque en realidad, aun cuando parece que en 1800 y tanto, ¿no es cierto?, se dictó el decreto Amunati que permitía que las mujeres entraran a la universidad a estudiar, la verdad es que obviamente eso se daba en un contexto social que no lo propiciaba, o sea, las mujeres que, a pesar de que tenían esta autorización, lograban o se animaban o hacían el trabajo interno personal, que significaba atreverse a cruzar todas esas barreras para meterse a estudiar en la universidad, eran poquitas. En relación con lo que tú decías, María Inés, yo tengo un tema con eso, porque creo que lo femenino y lo masculino son construcciones sociales que no sé si tienen una base biológica que las fundamente. Entonces, cuando hablamos de que, a ver, yo me estoy enredando porque yo tengo un conflicto con eso, ¿ah? ¿En qué sentido? En que yo no tengo muy clara mi postura delante de eso. O sea, siento que pedirle o que felicitarnos porque las mujeres podemos seguir siendo femeninas en los puestos de trabajo que realmente están ocupando los hombres, yo creo que puede tener un lado positivo, pero tiene un lado negativo, en mi opinión, que tiene que ver con perpetuar ciertos estereotipos de lo que es femenino, de lo que es masculino, y que a lo mejor son las cosas que tenemos que romper. Mira, pues, no, con esto termino. O sea, cuando yo era chica, seres humanos más que hombres o mujeres. Cuando yo era chica, me gustaba mucho pensar, volvamos a que estamos hablando de los 70, ¿ya? A mí me gustaba la idea de, por ejemplo, ser futbolista. El único deporte para el que yo fui buena alguna vez fue para el fútbol. Pero estamos hablando de cuando yo tenía 5 años. O sea, yo nací 30 años tarde, 30 años antes, porque ahora sería un boom, etcétera, etcétera. Pero en ese minuto claro, yo me acordaba siendo chica, pero no, yo soy mujer. Y las mujeres, yo no veía mujeres astronautas, yo no veía mujeres futbolistas, claro, yo no veía montones de mujeres que haciendo distintas cosas. Entonces yo misma me limitaba. Así que creo que, claro, y esas marcas tienen que ver con la construcción, no sé, la construcción social de lo que es femenino y lo que es masculino, que es una cuestión social, totalmente social. Entonces ahí donde yo empiezo a tener problemas con que, mira, qué bueno que ella sigue siendo femenina, pero está a cargo de esta empresa, pero también me da lata que si tú en tu intimidad necesitas pintarte, andar con zapatos de taco y todo, tengas que renunciar a esas características porque resulta que te vas a meter en un mundo macho en el que a lo mejor alguien te dice que lo que tienes que hacer es vestir como con traje de 2 piezas. Entonces por eso que digo que es una cosa media compleja, que en mí personalmente no la tengo resuelta, pero me conflictúa eso de separar tanto los mundos y de creer que las construcciones de lo femenino y lo masculino están dadas y no las podemos desafiar. Lo que pasa es que yo lo que estoy diciendo es que no digo que no se puedan desafiar, digo que fue un avance, porque está dividido por etapas. Hubo un minuto en que para que una mujer fuera exitosa en un ámbito donde estaban todos los hombres, tenía que parecerse a ellos. Incluso había recomendaciones
de cómo vestirse. Use en general colores oscuros, no use escotes, no use esto o lo otro, aunque a ti te gustara. Hoy día tú ves que hay mujeres que son jefas y que no se maquillan, no usan el pelo corto, o usan ropa más bien masculina, otras más bien femenina. Básicamente son seres humanos, pero parte de la evolución para llegar a esto fue una conducta de la mujer de imitar a los hombres, más que de ser quien era como ser humano. Oye, yo quiero preguntar algo también a Andrea. Me pasa a mí que yo soy una persona nacida en Chile a mitad de los años 60, que me crié en una cultura donde había un padre que era el jefe de hogar, una madre que trabajaba en casa y también fuera de casa, pero cuando había algún problema ella estaba en la casa, y agradezco a mi mamá por todas las atenciones, evidentemente. Cuando alguna vez en la vida mi padre tuvo que cambiar de trabajo y de ciudad, entonces mi madre renunció a su trabajo para seguir a mi padre, porque era lo que había que hacer, era lo que se estilaba y era lo que se consideraba normal y amoroso. Entonces ocurre en esos casos que la madre que sigue al padre cuando uno es chico se hace cargo de la manutención de uno, de los cuidados en la casa, pero empieza a perder la posibilidad de manejar su propio presupuesto, creado por ella misma, generado por ella misma, salvo que se dedique a comercializar algunas cositas, y me acuerdo algunos productos que se vendían, etcétera. Eso es una realidad que le pasa a mucha gente, que le pasó a mucha gente en mi generación, pero junto con ello va creando moldes de cómo debe ser un hogar. Y resulta que de repente nosotros, los que nacimos en esa época, crecimos y nos tocó formar familia y empezamos a reproducir esos moldes y ¡paf! Nos encontramos con este grupo, como ustedes, grupos de mujeres que han crecido, que han tomado las riendas de su vida, que se han agrupado, que luchan por sus derechos y empieza uno a sentirse mal y sospechoso cuando se comporta como le enseñaron que había que comportarse. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo hago yo para no sentirme hoy día yo, hombre, discriminado en un mundo de mujeres, donde si me llego a separar y me quedo sin mis hijos, me va a costar mucho tener una relación directa y regular con ellos, me van a condenar a pagar alimentos, cosa que está bien, no lo niego, pero voy a tener muchos problemas si no pago, voy a tener apremios, etcétera, y cuando yo quiera tener una relación con mis hijos, me va a costar mucho que eso ocurra, salvo que haya buena voluntad por parte de la madre, cosa que en mi situación personal, lo aclaro, así ha sido siempre y eso ha sido bueno. Pero, Andrea, ¿cómo lo ven ustedes en su asociación? A ver, acá hay dos cosas. Primero, como el cómo no sentirte discriminado en este mundo siendo hombre, o cómo batallar con esta dicotomía un poco de así es como me criaron, está bien, está mal. Creo que parte mucho desde la autocrítica y desde nosotros somos, o yo por lo menos, soy hija de padres que crecieron en dictadura y que por lo tanto a mí me enseñaron a cuestionar las cosas. Y por eso nosotras hoy en día nos organizamos y hacemos todo esto y seguimos la lucha. Porque nosotros, sí, vemos distintos tipos de crianza, vemos distintos tipos de familia y nos empezamos a cuestionar, efectivamente lo que estaban haciendo mis padres está bien, quiero eso con mis hijos, quiero esto otro. Y es parte de la evolución de las personas. Las personas, los humanos, somos animales de costumbres y por eso replicamos lo que nosotros nos han enseñado. Pero también somos humanos, somos seres pensantes y somos seres racionales y que eso nos permite empezar a cuestionar las cosas. Como decía Mariela, empezar a cuestionar, por ejemplo, el tema de los géneros. Tenemos que pintarle toda la pieza rosada a la niña, tenemos que pintarle toda la pieza azul al niño, tenemos que entregarle solo muñecas a la niña, el niño puede jugar con muñecas, no puede jugar con muñecas. ¿Eso va a hacer que sea homosexual? La homosexualidad se genera por medio de cómo lo creamos cuando son niños, por ejemplo. Todos esos cuestionamientos son los que terminan también generando todas estas luchas, que es no, las niñas no solo juegan con muñecas, las niñas pueden jugar fútbol, las niñas pueden subir a los árboles, los niños pueden jugar con las muñecas, los niños pueden llorar y entender desde el final del día que, como decía también María Inés, todos somos seres humanos y todos queremos ser seres humanos completos y suficientes e independientes por lo que somos.
por lo que somos como un organismo, una cosa con células, órganos y cerebro y corazón. No por lo que tenemos entre las piernas, no por cómo nos vestimos, no por el género que se nos asignó al nacer. Y creo que no sé si es la única manera, pero creo que es la manera más sana de poder no sentirse discriminado y poder empezar a incluirse en esta nueva sociedad que, lo queramos o no lo queramos, ya se instauró y estos cuestionamientos ya se instauraron y no van a parar de seguir cuestionándose. Ahora, respecto, por ejemplo, a esta situación cuando las familias se separan, el tema de la relación directa y regular, el tema de los alimentos, el tema de las relaciones que tienen los padres separados que no quedan al cuidado de los hijos, eso también es parte y es producto de la cultura machista y patriarcal que tenemos en los tribunales, y era también a lo que me refería al principio. Hoy en día, los tribunales y los jueces consideran de que los hijos nunca van a estar mejor, y todavía lo creen así, que bajo el cuidado de la mamá. No importa si la mamá tiene 5 trabajos y no tiene tiempo para cuidarlos, no importa si la mamá de repente tiene algún problema físico o mental o psiquiátrico que no le permite hacer un cuidado como completo y suficiente. Básicamente, y a mí me ha tocado de repente decirle a clientes o a consultantes en algún minuto, no sé si puedo decir estas palabras acá, si no me tendrán que censurar, pero básicamente... Por favor, este programa se transmite en el horario para mayores. Si la mamá no toma, no se emborracha, no se droga y no se prostituye al lado de sus hijos, estando con sus hijos presentes, es prácticamente imposible que le quiten el cuidado personal. Porque los tribunales todavía tienen en la cabeza esta cuestión de los niños no crecen, o sea, no va a haber un mejor lugar para crianza para los niños que sea la madre. ¿Y eso por qué es? Nuevamente, porque como sociedad le damos el deber de cuidado y la obligación de cuidado y de crianza de los niños, niñas y adolescentes a las madres, haciendo que el hombre, el padre, el abuelo sean incapaces de criar, que no le pueden enseñar a un niño a su mano, no le pueden enseñar valores, no son capaces de cambiar un pañal, ¿no? Pues como dice Marina, somos todos humanos y todos tenemos distintas capacidades por distintos tipos de educación y de crianza que podemos tener, pero todos, o sea, si podéis tener un perro, podéis tener un niño, básicamente, con parámetros, pero... Me encantó. Oye, Andrea, fíjate que yo te quería contar también la importancia de la libertad y también yo creo que todos hemos vivido la crítica y el saber que uno está en opinión de otras personas. Por ejemplo, yo creo que eso tú también lo compartes conmigo, Mariela, en las mujeres de nuestra generación ser madre era algo, pero súper valorado. Y qué es lo que dice también la Andrea, en el fondo el rol natural de la mujer era ser madre. Yo no me casé, no tuve hijos, ni quise ser madre, no busqué el embarazo. Y eso también tenía una connotación social un poco rara. Hernán también crió a sus 3 hijos y vivieron con él. Y fue lo que se habla de papá, mamá. Bueno, eso es porque en el fondo, gracias a la evolución y a la lucha de otras mujeres anteriores a nosotras, tuvimos la libertad de hacerlo, asumiendo algunos costos sin duda, porque probablemente a mucha gente pensaría qué le pasa a esta mujer porque no quiere ser madre, o a este hombre cómo cría a los hijos, qué está mal, ¿qué tiene? Y a Mariela le quitó la posibilidad de ser futbolista, que a lo mejor hubiéramos tenido una gran futbolista. Y entonces es muy agradable que exista eso, y yo creo que algo que conversábamos también al comienzo, es importante que las generaciones más jóvenes también sepan acoger un poco las limitaciones o las otras visiones que pueden tener los adultos, las personas más grandes. Y hay 1000 maneras de discriminar a las personas y una de ellas es con la edad. Y también lo conversábamos un poquito antes del programa, hay una propaganda que está saliendo en un canal de televisión como cambia tu mirada con respecto a los viejos. O sea, eso que lo hemos hablado en otros programas de hablar de los abuelitos, me parece la cosa más ofensiva del planeta. O sea, me imagino yo que no tengo hijos, menos voy a tener nietos, no me gustaría que nadie que no fuera los hijos de mi pareja o alguien que fuera vinculado por cariño me pudiera decir abuelita, pero me parece una franca falta de respeto. Y eso sigue presente y lo seguimos tolerando y me gusta que esté cambiando el lenguaje. Eso me encanta de los nuevos tiempos. Pido la palabra. Respecto a lo que
decía Hernán sobre cómo las generaciones antiguas y los hombres a lo mejor se dejan de sentir discriminados, yo creo que una buena manera, que también esto es bidireccional, hay que poner tanto las nuevas generaciones de nuestra parte como las antiguas generaciones, que es la comunicación respecto a las cosas y acontecimientos que suceden y los cambios que se van generando, porque por ejemplo, mi mamá era una persona homofóbica y machista y hasta a veces me justificaba la dictadura. Entonces, a medida de que yo fui creciendo y tener mi propio criterio, yo fui conversando las cosas con ella en base a que fui a lo mejor enseñándole o mostrándole cómo las cosas iban cambiando en base a lo que es la empatía. Porque yo creo que las personas cuando son muy individualistas, muy egoístas, es difícil a lo mejor ver lo que pasa y cambiar la postura, nuestra manera de ver las cosas. Entonces, esa fue la manera que creo que a lo mejor un hombre que se siente discriminado en este nuevo paradigma, por así decirlo, es en base a eso, a la empatía y a lo mejor conversando con una mujer o con una nueva generación, tener una conversación y aprender, o sea, tener intercambio de ideas y así lograrlo. Por ejemplo, ahora con mi mamá hemos avanzado tanto y eso también ayuda a mejorar los lazos y las relaciones entre familia y entre las personas. A mí me gustó lo que dijiste, salvo la palabra antigua, que no me hubiera gustado más que hubieras dicho las generaciones anteriores o las generaciones precedentes. Comparto ese amargo sabor. Y lo otro respecto a lo de los roles de madre y padre, creo que, por ejemplo, en mi casa yo tengo la suerte de que no están instaurados. Por ejemplo, a mí me enseñó a cocinar mi papá, no me enseñó mi mamá, porque mi mamá estaba muy ocupada en el trabajo y mi papá tenía más tiempo. Entonces, por ejemplo, mi papá conoce a Hernán, sabe cómo es un hombre grande, uno lo ve y parece muy intimidante, pero él me enseñó a cocinar, a veces hace pan acá, comparte con nosotros, me ayuda a la universidad, cumple un rol que a lo mejor, visto de manera más anticuada o conservadora, es rol de la mujer, pero lo cumple él. Entonces, también eso que decían en la casa, importa mucho en cómo las personas van a pensar a futuro, porque para mí es totalmente común que mi papá sirva a la mesa, que mi papá me enseña a cocinar. A veces a lo mejor también lo hace mi mamá, pero es compartido. Para mí es común que mi papá no ayuda a mi mamá. Ellos hacen las cosas, los dos, porque son una pareja y nosotros también ayudamos porque somos una familia, hay que compartir las responsabilidades entre todos. Y eso. A propósito de responsabilidades compartidas, este programa tiene una gracia, que tiene un auspiciador, cosa que nos enorgullece porque hemos ido creciendo y nuestro productor, muy atento, va ahora a mandarnos a una tanda comercial. Julio. Con la editorial digital. Fue cortita. Una breve pero gran pausa comercial de nuestro auspiciador. María Inés, quiero preguntarle a ustedes cuatro, Andrea, Javiera y Mariela, hay una frase que a mí me da vuelta siempre que la escucho, que dice relación con lo siguiente: yo tengo derecho a abortar porque yo soy dueña de mi cuerpo. A mí me pasa, les quiero contar, antes de que ustedes respondan, que siendo una persona responsable y puesto en la situación de tener una pareja que eventualmente esté embarazada, si ella decide hacer algo así porque ella es dueña de su cuerpo, a mí eso me repugna, me vuelve loco, me desespera, porque siento que sí se me va a exigir que cumpla un rol de papá con todo lo que ello conlleva en el evento que ese hijo nazca. Pero no voy a tener ningún tipo de participación si la mujer decide por sí y ante sí
ser dueña de su cuerpo y someterse a algún procedimiento abortista. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Que comience a hablar quien quiera hablar sobre esto. La Andrea, que es la que de abogada feminista. De verdad, ahí ¿quieren su que parta posición es yo? la que probablemente nos va a contar. A ver, ¿Sí? partamos con lo más básico. Si es que ella decide darle una opción, tampoco tienes ningún pito que tocar y tampoco vas a tener ninguna participación en ello, si es que no has reconocido el hijo. No te logré escuchar. ¿Podrías repetirlo un poquito más alto, por favor? Si es que la mujer decidiera dar en adopción a ese hijo, tampoco tendrías ningún pito que tocar y también no tendrías ningún tipo de participación ni derecho a opinar en ello. Si es que no permite tu reconocimiento del niño. Podría si lo reconoce. Es que Podría si lo reconocimiento reconoce, del pero hijo si no es lo voluntario hace, de la mujer. pero podría estar la reconocerlo situación. e impedir la dación en adopción. Pero también existe, por eso digo, pero también Pero existiría quiero la decir, opción como de no. ejemplo, siendo jurista, no podría sí oponerse, porque bastaría con que vaya al registro civil y reconozca la guagua. Así que eso creo que no corre. Entonces, de hecho, yo podría reconocer un hijo a sabiendas que no es mío, si no tiene filiación determinada paterna. Exacto. No sé, a ver, Y de hecho ha pasado. sí, tengo claro que eso ha pasado y que se puede hacer. Pero respecto del, yo soy dueña de mi cuerpo, sé que es un tema complejo, pero lamentablemente, yo tampoco soy madre, no pienso serlo, pero quien sufre esos 9 meses, que no son realmente 9 de embarazo, quien tiene los cambios hormonales, quien tiene que, de una u otra manera, aunque te juren y te rejuren de que te van a ayudar en todo lo que se pueda, tiene que modificar su vida de manera principal. Quien tiene que dejar de ganar en algún minuto, ¿cierto? O tiene que dejar de ganar dinero, o tiene que modificar sus estudios, o tiene que realmente hacer un cambio en su vida de manera mayor, a quien el Estado y los tribunales también le van a empezar a cargar más la mano que al padre, es a la mujer. Estamos hablando de un aborto que por regla general también se hace hasta solo las 12 semanas. Entonces, estamos hablando de células, no estamos hablando de un proceso. Si la mujer no se siente preparada, por el motivo que sea, o simplemente porque no quiere, no lo puedes obligar. O sea, si yo no me siento preparada, yo hago un aborto de la manera segura. Si es que esto estuviese regulado, podríamos asegurar de que la mujer podría volver a quedar embarazada sin ningún tipo de riesgo. Y podrías efectivamente después tener un hijo con esa pareja. Si yo no quiero tenerlo, ¿me vas a obligar porque quedé embarazada? Porque tú sí quieres tenerlo. Busca una mujer con la que sí quieras, o sea, busca una mujer entonces que sí quiera tener un hijo contigo. Pero ¿por qué me tienes que obligar a mí a hacer algo? O sea, ¿por qué tienes que obligarme a mí a modificar mi cuerpo, a pasar por cambios hormonales, a tener que ir al médico, a tener gastos? Puede que yo ni siquiera tenga en mi vida presupuestado. Yo entiendo que, por ejemplo, no sé, mi mamá tuvo a mi hermano súper joven y a mí también, y lo lograron sacar para adelante y lo hicieron y bacán y tengo una educación maravillosa y nos pudieron pagar todo. Pero probablemente ellos podrían haber, no sé, la plata que se gastaron en mí y en mi hermano, podrían haber sido viajado por todo el mundo y quizás eso era lo que ellos querían. Ellos tomaron la opción de tenernos y ellos tomaron la opción de hacerse responsables de nosotros. Pero les quitaste una opción. Les quitaste una opción en una época en la que no sabían si es que tenían una opción. Hoy en día la sabemos. Hoy en día está comprobado de que no tenían opción. No tenían opción. La tenías por debajo y era extremadamente riesgoso. Exacto, pero de manera legítima. Claro, legítimamente no tenías opción. Hoy en día sabemos que tenemos la opción. Y puede sonar súper frío y puede sonar súper burdo. Pero ¿sabéis qué? Prefiero no tener un hijo contigo, vámonos de vacaciones 6 años seguidos a las Bahamas. ¿Por qué no? Si preferimos eso, ¿por qué tenemos que cuestionar oye, pongamos por ejemplo el tema que yo decía, tenemos la parte del no querer y tenemos el no puedo ahora. Por ejemplo, una familia que no tiene los recursos para pagarle la universidad a sus hijos, pero la mamá dice, no, tú tienes que estudiar, pero es que no me siento preparada para entrar a la universidad.
No, es que es que no me siento preparada para entrar, es que no me importa, tú vas a entrar. Porque yo te digo que tú vas a entrar a la universidad. Porque yo te voy a apoyar, porque yo te voy a pagar los estudios, porque yo te voy a poner profesores particulares si es necesario para que tú vayas a la universidad. ¿No será mejor respetar los procesos de cada persona y la madurez de cada persona? Para que efectivamente las cosas se hagan de la mejor manera posible. Y también pensemos en los derechos de ese niño o niña que van a ser. Van a ser de una madre que no lo quería. Y que independiente de que poner tratamientos, no, es que tú vas a ver a tu hijo y te vas a enamorar. Es que la maternidad no es algo que se tenga, o sea, hay parte de la maternidad que se tiene instintivamente, pero nadie nace con el gen de ser madre ni con el chip de ser madre. Es algo que se aprende. ¿Por qué tengo que yo aprender a ser madre si no me siento preparada para ello? ¿Por qué me tienen que tirar este balde de agua fría y no puedo esperar a yo realmente sentirme preparada, sentir que mi cuerpo está preparado, sentir de que tengo la capacidad económica, intelectual y emocional para poder crear a un niño o una niña con todos los valores y todos los principios que yo creo que debe tener un ser humano? ¿Por qué crear un ser humano a medias? Me parece súper injusto. No solo para la madre, sino que también para la criatura que van a ser. Me parece que voy a quedar pensando en lo que has dicho, voy a reflexionar bastante. Quisiera saber también qué opina sobre esto Mariela y Javiera y María Inés. Mira, si yo creo que la pregunta inicial, esa de yo soy dueña de mi cuerpo, yo creo que es obvio en realidad. O sea, yo creo que eso es así. Yo soy dueña de mi cuerpo. Yo me sabré si me hago una operación de liposucción, yo sabré si me hago una cuestión en la nariz, me tiño o no me tiño el pelo. Yo soy dueña de mi cuerpo, tú eres dueño de tu cuerpo, todos somos dueños de nuestro cuerpo. Yo creo que la cosa se complejiza cuando empieza a entrar la discusión de que yo soy dueña de mi cuerpo, pero dentro de mi cuerpo existe un proceso, ¿no es cierto?, un ser vivo, etcétera, etcétera. Pero partamos de la base que todos somos dueños de nuestro cuerpo. Y ahí es donde tiene mucho sentido lo que se rescata, lo que ha señalado Andrea, en el fondo, en el sentido de que, claro, yo soy dueña de mi cuerpo y yo soy también la que le va a pasar todo lo que le va a pasar en el cuerpo con el embarazo, digamos. O sea, independientemente, ahí a lo mejor sí, a diferencia de otras cosas, hay un hecho biológico que todavía no podemos cambiar, que no sé si queremos cambiar, no tengo idea, pero es un hecho biológico que impone la maternidad biológica a las mujeres. Yo creo que eso es. Y en cuanto al tema propiamente tal del aborto, yo creo que el problema se da en los casos difíciles. Porque los casos fáciles, que son aquellos que abordó nuestra legislación, es decir, el producto de una violación, el riesgo para la vida de la madre, esos son, pienso yo, los casos fáciles de decidir. Yo creo que el caso difícil es el caso de la chica que está estudiando en la universidad, que se queda embarazada del pololo, que no quiere tener el hijo, el pololo a lo mejor no lo quiere tener, pero que no está en ninguna de las situaciones, fue un acto consentido, no es una violación, no es una niña menor de edad, entonces en realidad no cabe en ninguno de estos casos. Ese es el caso complicado que yo creo que es el que ahora tenemos que discutir, porque yo creo que afortunadamente el otro caso, el simple que le llamo yo, de estos 3 supuestos para abortar, ya por suerte como sociedad llegamos a un consenso en que por lo menos estamos permitiendo que una niña de 12 años no sea obligada a ser madre. Y en esos casos difíciles, yo voy a decir algo raro, que no quiero que mis amigas aquí presentes se me espanten, pero yo, en términos personales, estoy en contra del aborto. Pero sí estoy a favor, o estoy más bien dicho, lo voy a decir de otra manera, estoy muy en contra de que la decisión al respecto sea entregada a otra persona que no sea la mujer que está viviendo ese proceso. Contra eso estoy en contra. Entonces, si una amiga, para explicarlo con un ejemplo, llega a mí y me dice, oye Mariela, quiero hacerme un aborto, puta, no lo hagáis, amiga, sé que es tan maravilloso, voy a salir con todo el discurso que ustedes podrían escuchar en una persona de una tendencia política muy distinta a la mía, amiga, yo te lo crío, ¿cachai? O sea, no sé, podría decir esas cosas, pero yo estoy en contra, y muy en contra, de que otra persona tome esa decisión por la mujer, que sea una sociedad y que eso se penalice. Eso es lo que estoy en contra. Y en ese sentido, me molesta mucho que se diga que estoy a favor del aborto, porque estoy en contra de que sea de otro la decisión, si eso es todo el tema. Y yo creo que cuando conversamos del aborto, eso no se clarifica lo suficiente. Yo creo que tenemos espacio las mujeres para decir, para nuestro interior,
Yo no me haría un aborto, a menos que estuviera en ciertas circunstancias, en fin, pero en principio yo no me lo haría. Pucha, trataría de convencer a mis amigas que se quieren hacer de alguno, incluso a lo mejor hasta propondría criarlo, en fin, invéntate todo lo que tú quieras. Pero lo que sí yo creo que es un paso necesario dar es, con lo que enlazo con lo de la pregunta de la propiedad respecto al propio cuerpo, que la decisión no puede estar impuesta a las mujeres. Eso es lo que creo yo. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. O sea, en mi caso, es como encuentro que la decisión va en la persona que se va a practicar el aborto, en la persona que tiene el útero y tiene las células en el útero. Entonces, creo que, claro, la discusión no es abortar o no, es que se despenalice el aborto. Porque, ¿qué es lo que pasa? Lo que decía Andrea, no hay una opción, antes no había una opción para aquello, entonces la idea es que se pueda decidir. Muchos tienen la idea errónea de que si se despenaliza el aborto, no van a haber más guaguas, van a abortar todo. No es así, no es así, es que esté la opción. A lo mejor yo soy pro aborto, voy a las marchas, apoyo, si una amiga me dice quiero hacerlo, la apoyo, voy a estar ahí con ella, la voy a acompañar en el proceso. A lo mejor yo no me lo haría, pero es que es decisión de cada persona. Entonces, si una persona lo decide hacer, a mí no me incumbe, no me corresponde meterme en eso, ni prohibírselo, ni mandarla a la cárcel por eso. Ese es el tema, y eso es lo que molesta y hasta genera impotencia, porque también hay un tema socioeconómico ahí, porque ¿qué pasa? A lo mejor que la chiquilla que vive acá en Vitacura, en Huechuraba, queda embarazada, se va a otro país o paga una clínica privada súper buena, y le practican el aborto, que ya la había solucionado. Pero ¿qué pasa con esta niña que vive en un súper mal sitio, no tiene plata, vive en una casa pequeña, no tiene apoyo familiar, no tiene el apoyo de la pareja? Entonces, si trae este niño al mundo, ¿a qué lo va a traer? A sufrir, va a sufrir ella y va a sufrir el niño o niña que nazca. Y el apoyo estatal que se supone que hay, en la práctica no está. Entonces... Es más... No, perdón. Es que es más, lo que pasa es que te estaba escuchando y yo decía, ¿sabes que el ejemplo que siempre se pone es el de la mujer o de la cabra rica que puede irse a hacer un aborto? Mira, claro. ¿Sabes qué? La cabra rica se puede dar el lujo de tener ese hijo. O sea, si alguno de mis cabros, yo tengo una situación socioeconómica lo suficientemente holgada como para que si alguno de mis cabros queda embarazado, yo le pueda facilitar toda la vida para que esa hueá pueda nacer, ¿te fijáis? Entonces a lo mejor podemos hacer una decisión, no sé, la decisión será de ellos, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, pero la cabra de otro lado, de otra cuestión socioeconómica, no solo no tiene acceso, si quisiera abortar, a la clínica clandestina, con todas las cuestiones, etcétera, etcétera, sino que además, si está obligada a traer el cabro chico en condiciones, como decía Javiera, en el fondo, súper difíciles, pues, súper difíciles. Entonces, bueno, eso era la nota al pie nomás. También hay un tema de que la población actualmente ya no da más, los recursos no dan más. Entonces, yo cacho que en un futuro no puede ser imposible que todos terminemos con políticas como las que hay en China, creo, de que todos tengan que tener un hijo o haya que limitar la reproducción porque los recursos naturales se están agotando. Entonces, hay que parar un poquito de tener cabros chicos, entonces el aborto igual puede ser ayudar en ese ámbito. Tener hijos es súper contaminante, es súper poco ecológico. Claro, exacto. Es súper poco ecológico. Perdón, súper contaminante. Hay estudios que demuestran que efectivamente, por más de que ocupéis pañales que sean reutilizables y toda la cuestión, traer cabros chicos al mundo efectivamente ocupa una cantidad de recursos naturales importante. O sea, si no me equivoco, es como que una guagua ocupa los mismos recursos que una familia de 4 personas, una cuestión así. Una guagua sola. ¿Sabes qué? Oye, estaba pensando, perdón, que lo tome para la chapa, un poco. Que han contaminado estos niñitos que tengo acá atrás. Pero todos los argumentos que estoy buscando en algún minuto para decir no quiero guagua. Lo que pasa es que yo, y te lo digo desde el caso de una mujer que no quiso tener hijos, que me parece que es una opción que tenemos las mujeres, los hombres, queremos no tener. El aborto a mí me complica un poco, y me complica no tanto por la penalización, que estoy totalmente de acuerdo con Mariela, que penalizar el aborto de por me parece un poco aberrante. Pero en cuanto al aborto como concepto, no me gusta eso, algunos argumentos, que no es que los des tú, Andrea, sino que en general
no dan algunas personas. Uno, en cuanto a que va a sufrir la criatura, porque efectivamente un niño no deseado en definitiva llega a sufrir. Ese mismo argumento también lo puedo dar con personas con Alzheimer, que están sufriendo y haciendo sufrir a la familia y haciendo gastar una plata que a veces la familia no tiene. Entonces quizás sería más fácil darle algo para que muera, porque esa persona con Alzheimer está solo empobreciendo a una familia. Entonces yo creo que ahí tenemos que recoger o ver cuáles van a ser los argumentos que tenemos frente al aborto, porque son los mismos que podemos aplicar en distintas etapas de la vida. O una persona que tiene que someterse a diálisis, a lo mejor sería más barato simplemente no someterlo a la diálisis y dejar que muera. Con respecto al aborto, coincido también una vez más con el asunto de que no puede ser castigado penalmente, que la decisión le corresponde a la mujer, también estoy completamente de acuerdo. Pero creo que en donde discrepo básicamente es en la argumentación de fondo, en el concepto valórico que hay detrás y en la negación de la vida de esas células. Creo que si entendemos que son un ser humano en proyecto, en prospecto, creo que hay que buscar otros argumentos con los que a los que yo todavía no llego, a pesar de que coincido en que la penalización me parece que no corresponde. Pero también me parece que se ha llegado a algún absurdo como pensar que se pueda obligar a un médico a practicar un aborto. Yo creo que ahí hay otro tema. Yo no soy católica, ni tengo especial devoción por nadie, pero pienso que para un médico católico, que puede ser un excelente médico y un excelente obstetra y ayudar a miles de mujeres, pero que no quiere hacer aborto porque contraría sus valores más profundos, creo que obligarlo a hacer también es aberrante. No sé qué opinan ustedes con respecto de eso. Por ejemplo, un profesional católico, musulmán, que considere que lo violente profundamente practicar un aborto, ¿cómo lo obligamos? ¿O lo perdemos como médico? Yo quiero hacer una pura acotación. Mariela, Andrea, me interesa harto la respuesta de la Andrea, pero quiero hacer una acotación. Quiero que volvamos a que pongamos el marco en el caso que yo denominé difícil. Porque personalmente pienso que si a ese médico musulmán o lo que sea le llega una niñita de 12 años embarazada, con indicación, por así decirlo, violada, de aborto, claro, probablemente ni lo va a pensar. O sea, sí, ¿cachai? Entonces, solo para contextualizar, estamos pensando, no sé qué, estamos pensando en el caso fácil de la Lola que se quedó embarazada, o la mujer que tiene, ya que no quiere tener la guagua, pero que no está en esos tres supuestos. No quiere tener hijos. Exacto, por eso, una mujer que lo quiere, pero que no está en los tres supuestos, estamos todos de acuerdo que sería impresentable que el médico no lo hiciera. Sí, claro. Que eso es lo que yo quiero subrayar. O sea, a mí me parece que un médico, por mucho que tenga todas esas convicciones, no podría no hacerlo. Entonces, ahí, dicho ese marco conceptual, Andrea, por favor. A ver, primero, como con este tema, con el argumento del tema de los recursos, creo que no estamos jugando un poco al empate. El problema de la familia que se va a empobrecer con la diálisis o que se va a empobrecer con el Alzheimer, primero, ahí estamos hablando de una vida que ya está desarrollada, de un ser que tiene derechos, una persona hecha y derecha. Pero que ahí hay otro problema, que es, ¿por qué la familia es la que se tiene que empobrecer? ¿Por qué no tenemos un sistema de salud que le permita a esa persona tener la mejor calidad de vida posible? ¿Por qué tenemos que tener una vida empobrecida, o sea, una familia empobrecida porque alguien se tiene que hacer diálisis? ¿Por qué no es el Estado el que se encarga de eso? Creo que ahí hay otros temas que no tienen que ver con si es que el cigoto nace o no nace, sino que tiene que ver con otros derechos y con otras cosas que el Estado no está protegiendo. Ahora, bueno, creo que también acá la discusión va un poco de desde cuándo hay vida. Las 12 semanas de gestación, que es donde la mayoría de los proyectos de los abortos de ley en el mundo se han aceptado hasta las 12 o 14 semanas de gestación, ¿es o no es vida? O son células que están creciendo como crecen nuestras uñas, como crece nuestro pelo. ¿Qué es? O sea, si consideramos que son células, que es un conjunto de células que está creciendo, entonces no podemos cortar el pelo, no podemos cortar las uñas. Sé que suena ridículo. No podríamos comer carne. No podríamos comer carne. Entonces, como quizás hacer esas distinciones, si consideramos que a las 12 semanas hay vida,
ahí quizás sí tenemos un problema claro con los médicos. O sea, ahí podríamos entrar a esta discusión de si es que hay que protegerlo o no hay que protegerlo. Entonces, bueno, si es que si es que el Estado se quiere hacer cargo de este niño porque yo no puedo, que se tengan las políticas correctas para eso, pero hoy en día el Estado también nos ha demostrado que ni siquiera con los niños ya nacidos tienen la capacidad de poder criarlos, de poder contenerlos y de poder formarlos de la mejor manera posible para que sean ciudadanos de esta sociedad. Andrea, Entonces, Andrea, una pregunta. ¿Hay algún tema en el ámbito del conocimiento humano, cualquier tema, donde las mujeres tengan vedada opinión, que no puedan opinar? ¿Hay alguna cosa respecto de las cuales a las mujeres no les corresponde emitir un juicio, tener una idea, una opinión? ¿Hay alguno? Te pregunto los yo. derechos sexuales y reproductivos de los hombres, así como nuestro cuerpo es nuestro, su cuerpo es de ustedes. Los derechos sexuales y reproductivos de los hombres, así como nuestro cuerpo es nuestro, el cuerpo de los hombres es de ellos. Si un hombre se quiere hacer la vasectomía, bien por ellos. Si no se la quiere hacer, bien por ellos. Estamos hablando exactamente lo mismo. La diferencia es que en uno de los casos ya hubo un engendramiento, ya hubo una concepción. Hay una vida distinta. Hay una persona que se está formando, es un feto, o es una mórula, es alguien que está por nacer alguna vez, que tiene la potencialidad de nacer, pero no es la misma persona que la mujer donde está anidado ese conjunto de células, como has llamado tú, ¿o no? A ver, pero espérate, ¿puedo? Yo soy media desordenada, pero es que la pregunta fue si había algún tema que las mujeres no pudiéramos opinar. Y ahora, de nuevo, yo soy como bien precisa con el lenguaje, estamos hablando de opinar de manera que resulte vinculante la opinión, porque yo creo que uno puede opinar, o sea, de todo. Yo creo que eso es como, estamos hablando de un sentido del opinar que tiene que ver con creer que mi opinión debiera ser vinculante para la persona respecto de la cual se dirige. Y yo coincido con lo que dice Andrea, o sea, así como existen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, si un hombre no quiere tener hijos, si un hombre se hace una vasectomía, si un hombre, al contrario, quiere tener hijos, o sea, las mujeres no tenemos por qué meternos en eso, o sea, en realidad ninguna persona, ni mujeres ni hombres, yo creo que tú tampoco te puedes meter en la vida del amigo si el amigo se quiere hacer la vasectomía. Entiendo que ese es en el fondo el sentido de la respuesta de Andrea, y no caché mucho el vínculo con el tema. No caché mucho el vínculo con el tema de la. Les voy a hacer de la una mórula, pregunta que a lo mejor va a parecer un poco desubicado, pero en otros programas hemos hablado de cuánto se mete el Estado a gobernarnos como seres humanos. Nos regula todo, hasta nuestras relaciones sentimentales. En Chile y en la mayoría de los países, por ejemplo, uno solo se puede casar con una sola persona y de sexo opuesto, un hombre con una mujer, y solamente se pueden casar con uno. Se pretende, y creo que la mayor parte de la población ya está de acuerdo en que las personas se puedan casar entre personas independientes de su género, un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. ¿Por qué no podría también casarse 2 hombres con una mujer, 3 mujeres con un hombre? ¿Hasta dónde puede el Estado entrar a regular nuestras relaciones sentimentales, nuestro cuerpo, nuestras emociones? Sabemos que la homosexualidad, por ejemplo, era delito hasta hace 15 o 20 años. Y hoy día entendemos que es una condición de cada uno, es lo que es, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Andrea? ¿Qué posición feminista podríamos tener, o Javiera? Yo creo que ahí también hay una cuestión, por ejemplo, claro, precisamente, que a pesar de que, por ejemplo, en Chile está separado iglesia-estado, igual existe cierta influencia en las leyes y sobre todo en temas como el matrimonio y ese tipo de cosas. Entonces, claro, a lo mejor en otra cultura la poligamia es completamente normal, pero nosotros no, porque nosotros tenemos una cultura como generalmente, a lo mejor no legalmente, pero que es católica, apostólica, romana. Y también ahí también va el tema que yo quería mencionarlo, perdón por irme un poquito de tema, respecto a lo del doctor,
que también hay un tema de que el aborto es un tema de salud pública. Y la religión no entra en temas de salud pública. Está bien que sean sus creencias y a lo mejor no tiene que hacerlo, pero entonces no, es complicado si lo haga o no, a lo mejor no lo podemos obligar, pero igual es un tema de salud pública y él es un doctor y tiene un deber público como doctor. Entonces igual hay un tema ahí de profesionalismo. Total. Sí, de Total, hecho, exactamente. Claro. Sí. Entonces, eso, y lo mismo con el tema de la poligamia. A pesar de que legalmente la iglesia no esté vinculada al Estado, sigue teniendo influencia en cómo se regulan varios aspectos de la vida de las personas, al menos en Chile, y eso igual yo encuentro que es algo que tenemos que cambiar. Porque nosotros, por ejemplo, yo a lo mejor soy creyente, pero yo no soy católica. Entonces, puede ser molesto que las leyes tengan cierta influencia de eso y que me regulen a mí, porque a lo mejor, hipotéticamente, yo quiero casarme con 8 personas y el Estado no me lo permite. ¿Por qué? Porque Por más hay cierta familia. influencia. Claro. Entonces, no sé, igual es un tema complicado que como sociedad debería plantearse, pero hay un problema que en la política chilena es muy conservadora. A pesar de que se diga que no, es muy conservadora. Y hay que avanzar mucho en eso. Sí, totalmente. Eso mismito. Pero bueno, Carla, Y Andrea, ¿tú qué opinas, por ejemplo, con respecto al matrimonio? O sea, yo creo que Como es una desde una ridiculez que posición todavía se feminista. yo no veo cuál es el problema en una poligamia, la verdad. O sea, mientras yo no veo el problema en una poligamia, probablemente hoy en día desconozco cuáles son los Claro. argumentos, probablemente tienen que ver con temas como de patrimonio. Pero a ver, si yo sí, veo que la persona con la que yo me quiero casar está casada con 4 más, tengo que tener claro que el patrimonio que va a haber ahí o el patrimonio de nuestro matrimonio va a ser distinto que si me caso con él solo. O A sea, vivir entre más personas nomás. Claro. claro, no podemos, y tampoco podemos ser más papistas que el Papa. Porque creo que ahí ya también es decisión de cada uno. La verdad es que no veo cuál es el problema ahí. Y sí, pues también como decía Javiera, que no había alcanzado a decir, efectivamente, por ejemplo, con el tema de los médicos y el aborto, si el médico tiene un problema con el aborto, bueno, que se vaya a una clínica privada o que tenga su consulta particular. Pero no podía estar en un hospital público y decir, yo no hago un aborto si es que es una política pública. También hay un tema ahí, puede ser, disculpa, Andra, de adoctrinamiento. Por ejemplo, yo iba en un colegio que era laico. O sea, laico. Se me dijo, yo metí ese colegio y que era de la básica y laico. Y la profesora, teníamos religión igual, a pesar de que era laico. Súper raro. La cuestión es que ella nos mostraba videos cuando iban sexto, séptimo básico de aborto y fetos que hablaban, de que es muy común que cuando chicas te los mostraran, y a nosotros, y nos preguntaba, nos inducía, ¿qué pensáis ahora? El feto sufre. Y con mi amiga nos sentíamos tan intimidadas por la pregunta porque sentíamos que si respondíamos que igual estábamos de acuerdo con que se abortara en ciertas situaciones, como que como que nos inducía a estar en contra. Entonces igual hay un tema ahí, porque por eso mismo decía lo de salud pública, hay que separar las cosas. Porque hay un tema, y lo mismo con la poligamia, socialmente, al menos aquí en Chile, estamos todos adoctrinados, o es lo normal que las parejas sean de a 2. Entonces, al uno ver una pareja poliamorosa es raro y mal visto. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que eso no correspondía. Entonces, también el tema de el adoctrinamiento que hay en la escuela es muy terrible. También cuando yo estuve en un liceo católico, y el tema de que a lo mejor yo me sentaba de mala manera y pasaba la hermana y me decía, siéntate como señorita. Entonces, eso es una cuestión terrible que no puede estar pasando. A pesar de que el colegio sea católico, sí, no pueden meterse en mi comportamiento como persona. No corresponde. ¿Qué te pasa, Mariela, cuando el tema de la... ¿Perdón? Mariela, ¿qué te pasa cuando escuchas este tipo de argumentos como lo que Me parece maravilloso. Yo encuentro que, yo de verdad encuentro, yo soy, no en mi práctica personal, pero yo soy poliamorosa, soy todo. Me parece fantástico que tú puedas tener una... No sé si todas esas relaciones tienen que estar reguladas por el derecho, eso es otro tema. Ahí me baja el abogado y yo digo, chuta, mira el lío de la cosa patrimonial, cómo regulamos esta cuestión
cuál es el, cómo no sé, bueno, ahí viene otra cosa. Pero, por ejemplo, el tema del poliamor es una cosa que yo lo encuentro súper linda. Sí, yo creo que nosotros somos seres biológicamente, posiblemente, y ojalá que alguna vez así se establezca, muy determinados hacia el cultivo de relaciones amorosas, más parecidos a los bonobos que a los chimpancés. Eso. Y no creo que tengamos mucho tiempo como para entrar en los bonobos y los chimpancés, así que yo creo que lo vamos a dejar ahí, por lo menos en ese sentido. Pero todo eso es lo que dicen ustedes, chiquillos, me parece súper los mismos monos se comportan tan distintos. ¿Ah? Claro. Interesante el tema ese de los monos siendo tan parecidos y se comportan tan distintos, ¿eh? Es re entretenido. Los bonobos y los chimpancés, claro, son monos con características bien distintas. Unos gobernados por hembra, otros por macho, y unos con conductas más agresivas, los otros bastante solucionan sus conflictos con sexo, de hecho. Exactamente. Es una de las características de los monos. Exactamente. Este programa ha tenido una gracia hoy día. Hemos tocado hartos temas espinosos y agudos, con mucha desparpajo y con opiniones bastante asertivas de parte de ustedes. Y yo quisiera contarles que quedan solo 3 minutos para que termine el programa y probablemente las expectativas de ustedes no estén tan cumplidas respecto de lo que hemos conversado. Las invitamos a conversar sobre los derechos de las mujeres. Y quisiera que cada una de ustedes tuviera un minuto, por favor, para que nos señale cuál es su visión actual de cuáles son los derechos de las mujeres que falta en nuestra legislación, en nuestra sociedad, por reconocer adecuadamente ahora que estamos viviendo un proceso constituyente. Andrea. Aborto libre, educación sexual integral, reconocimiento de infancias trans, reconocimiento de los derechos de cuidadores y cuidadoras. Generalmente las mujeres son las que generalmente hacen el trabajo del hogar, por lo tanto también sería un derecho de la mujer principalmente. Creo que esos son los más importantes para mí, por lo menos. Quedan 20 segundos. ¿Quieres que...? Pucha, dije aborto libre, educación sexual. No, yo creo que ya nos dijo lo medular. Sí, ¿qué más? Son los más medulares. Tal vez podría desarrollar algo. ¿Javiera? Y Javiera, tú... La verdad, comparto mucho lo que dijo Andrea. Aborto legal, gratuito y seguro, cabe destacar. Educación sexual integral. Y un tema que no sé si tanto se puede aplicar una ley, pero sí creo que hay que legislar y reformar cómo estamos afrontando los femicidios, porque incluso hoy día hubo un caso de la jueza que dejó libre al tipo que le pegó cuchillada a la señora, que incluso Abofem, yo lo vi en el programa, está metida en el caso. Y entonces, ¿qué está pasando? De que hay tipos que tienen 20 denuncias. ¿Y qué estamos esperando? ¿Que maten? O sea, como institución, tanto Carabineros como las instituciones jurídicas están haciendo mal la pega. Entonces, hay que decirlo así, están haciendo muy mal la pega. Así que hay que regular eso. Creo que esas son las cosas como más relevantes para mí respecto a derechos de mujer. Mariela. Muy brevemente, para no extenderme más allá del formato del programa, yo creo que hay muchos temas en materia del desarrollo de la mujer en el trabajo, en la empresa, digamos, en contextos de trabajo, en los que falta abordar, que falta mucho abordar. No quiero como entrar en el detalle, pero ese sería como el dominio, el derecho al trabajo de las mujeres, el plano que yo creo que también es una de las cosas pendientísimas, pero pendientísimas. Yo no voy a opinar en esta parte. En lo personal, recojo lo que dice Mariela. Me parece que hace falta igualar las remuneraciones de hombres y mujeres. Y otro aspecto que yo creo que hay que cambiar, pero de raíz, es el tema de la sociedad conyugal. Todavía no me parece presentable que la mujer siga siendo
tratada como si fuera un incapaz. No me parece propio que sea el marido el jefe de la sociedad conyugal por el solo hecho de ser hombre, sin perjuicio de que una pareja pueda decidir que el jefe de esa sociedad sea el marido o la mujer. Creo que en eso cada familia puede hacer lo que estime necesario. Y yo, Nan, discrepo contigo. Yo creo que ahora más que nunca es importante tu opinión, porque esto no es una cosa de mujeres o de hombres, creo que es una cuestión que podemos opinar todos los seres humanos. De hecho, nosotras, siendo ambas mujeres, tenemos una visión algo diferente con respecto al aborto, y eso no nos quita nada, simplemente nos da una visión algo diferente. Bueno, yo creo que las mujeres y los hombres somos iguales en dignidad y derechos, y que somos distintos todos los seres humanos, hombres, mujeres y todos los géneros que ahora han existido y que se han desde siempre y que ahora han salido a la luz y se han clasificado y hemos conocido y estamos aprendiendo. También sé que me ha tocado vivir una serie de cambios sociales desde que nací en la segunda mitad del siglo XX hasta hoy día, y van a seguir habiendo cambios que a uno lo van desconcertando. Yo soy un chileno común y corriente, promedio, y he tenido que vivir cambios políticos, dictaduras, democracias protegidas, estallidos sociales, avance de los derechos de los homosexuales, avance de los derechos de las minorías. Me he enterado que hay algunos grupos de personas que se dicen descendientes de afros chilenos que viven en Arica. Hay etnias que han salido. He sabido que con ocasión de las elecciones de constituyentes se han formado grupos étnicos. Incluso hay ahora un grupo de changos que pensaba que habían desaparecido de las costas de Chile, y hay unos changos que se han reunido y se han presentado como candidatos changos a la Constitución. Entonces, con mayor razón, las mujeres, los hombres, las generaciones actuales y las generaciones anteriores tienen que levantar su voz y luchar por los derechos que cada cual crea tener, porque aquí no se trata de tener un catálogo de derechos. Hay cosas que hoy día no nos imaginamos y van a ser derechos en el futuro, o hay cosas que hoy día existen como derechos y que hace 30, 40, 50, 100 años no eran concebibles. Recordemos que cuando comenzó nuestra nación, Chile, nuestra patria, cuando comenzó, había discriminaciones por rangos de clases de personas y estaban catalogados como clases sociales distintas. Hoy, afortunadamente, eso no ocurre, a pesar de que sabemos que en la práctica hay clases y hay discriminaciones. Tenemos que mejorar como sociedad. Ustedes, las mujeres, tienen un rol tan relevante como el que tenemos nosotros los hombres. Pero yo no quiero dividir esto entre mujeres y hombres. Yo quiero que hablemos de seres humanos, de personas, de individuos de la especie humana. Eso es lo que puedo decir. De verdad que ha sido difícil para un hombre no blanco ni anglosajón que vive en Chile y que tiene la edad que tengo yo, irse adecuando todos los santos días a distintos cambios. Pero necesitamos que haya más cambios. Eso es todo lo que tengo que decir. María Inés, el programa es tuyo. Se me está acabando la batería, me tengo que salir. El programa es nuestro y ya nos estamos yendo. Y ya justo nos estamos despidiendo, así que, chicas, ha sido un gusto tenerlas. Un gusto verte, Hernán. Que lo pasen muy bien, que sigan disfrutando sus vacaciones. Y un abrazo, nos vemos el próximo martes en Hablemos del Lex, en icalmedia.cl, y también estamos en Spotify, en YouTube y en otras redes sociales, pero acuérdense siempre en Hablemos del Lex los martes a las 20 horas a través de Facebook y en icalmedia.cl, este programa de los monos con navajas. Un gusto tenerlas, chicas, como siempre, Mariela, Javiera, y un gusto haberte conocido además, Andrea. Un gusto, nos vemos. Muchas gracias.